Hola a todos, bienvenidos a lo que vendría a ser la tercera clase de este ciclo de historia de las humanidades. ¿Saben qué? Es una de las clases que más me importa, que me motiva enormemente, porque ahora por fin voy a poder, al menos con algunos criterios de los que ya mostramos antes, hablar acerca del desarrollo personal y del desarrollo humano. ¿Qué cosas sirven o no sirven para nuestro crecimiento, nuestro bienestar y hasta nuestra felicidad? Entonces, como siempre, tomo mi pizarrita, antigua compañera de la docencia, para conversar con ustedes acerca del tema de hoy, que voy a llamar criterios o modelos de desarrollo personal. Cuando lo digo así, lo que estoy queriendo decir en realidad es un nombre que sea por ahora neutral, que no se incline en una u otra dirección, pero de lo que quiero hablar en realidad es de salud versus enfermedad, neurosis versus equilibrio, normal versus anormal. Ese tipo de conceptos. Como cada uno de ellos está cargado valóricamente, preferí elegir este que es un poco más tibio, en realidad, y también un poco más neutral. Tal vez no sé exactamente a dónde desemboquemos. Quizás termine hablando de cuáles son los criterios para la felicidad humana. Sí, podría ser. Pero por ahora les quiero mostrar cuáles han sido los criterios en la historia de la humanidad para evaluar que uno esté en su desarrollo, en su relación con el mundo, bien o mal, o mejor o peor. Hay muchos criterios. Solo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, uno de los más antiguos era y siempre fue el criterio religioso. ¿Por qué? Porque el criterio religioso dividía a los seres humanos entre los que estaban bendecidos versus los que estaban malditos. Dicho de una segunda manera, aquellos que resultaban píos, por decirlo así, y aquellos que estaban poseídos por los demonios. Y esta noción duró miles de años. La menciono porque ha tenido un peso histórico enorme. Dado que a los enfermos mentales en general se los consideraba poseídos por algún tipo de demonios. Y entonces había que expulsar a los demonios de adentro de esa naturaleza humana. Muchos métodos se utilizaron. Por ejemplo, se amarraba a algún enfermo que se supusiera enfermo mental hoy en día y se lo introducía en un pozo y se lo sumergía hasta que se fuera a ahogar y se lo sacaba y se lo volvía a sumergir y se lo sacaba hasta que finalmente se le fueran los demonios, y si no se le iban los demonios se cortaba la cuerda y simplemente se lo ahogaba en el pozo. Y eso se hizo con miles de personas en la vida. Porque el criterio religioso muchas veces no fue más que un pretexto para perseguir seres humanos. Una manera de robarles sus propiedades, torturar mujeres, violarlas en la prisión de la Inquisición y aprovecharse de todos sus bienes de hombres y mujeres. Alguna vez circulando con mi pareja ¿dónde fue? Por Córdoba, en España, visitamos un museo de la Inquisición, que era un museo de la tortura. Un museo en el cual estaban expuestas muchas de las herramientas, instrumentos y muebles que se utilizaban para torturar personas y que confesaran tener sus demonios en el cuerpo o ser brujas. O sea, la cacería de brujas era literalmente una forma de persecución en nombre de, digámoslo para resumir, en nombre de un dogma. Y ese es el primer criterio, uno de los más antiguos, para evaluar algo así como el bienestar o malestar humano. Un dogma acerca de si coincidían o no coincidían con la conducta que se esperaba de esos creyentes. No dije de qué religión se trataba porque no es solo en este caso la religión católica, que sin duda ha sido la más notoria en este ámbito de la persecución. No, ha habido muchas otras religiones fundamentalistas y fanáticas también que han perseguido a las personas en nombre de ese supuesto dogma. Bueno, pero no es nuestro punto. En realidad esto suscita un montón de preguntas y un montón de dudas. Por ejemplo, Que eso sigue ocurriendo. En Occidente ya no con el catolicismo, pero en otras zonas del planeta sí. El y yo tengo la fundamentalismo impresión islámico. de que sigue ocurriendo
también con esas religiones, pero de un modo más refinado y más disimulado. O sea, la noción de hacer que los demás se sientan culpables y que tengan que hacer actos de contrición, es decir, demostraciones de arrepentimiento, es una manera de seguir sujetando al otro. Por ejemplo, las sociedades excluyen a aquellos que no cumplen con el dogma establecido, a los que son diferentes. Y nosotros seguimos viviendo en una civilización que no tolera lo diferente. Hay un cierto discurso acerca de integrarlo, pero sigue siendo una pose cultural. No es verdaderamente sincero, y basta con verlo, porque apenas surgen las primeras disensiones o disputas, el discurso se enardece de nuevo y se llena de odiosidad. Sí, estoy de acuerdo contigo, esto se sigue haciendo y de diferentes maneras. En la Rusia soviética se enviaba a los disidentes a sanatorios mentales, que es lo mismo que la Inquisición. Viene a ser la misma historia. Y es dolorosa porque los seres humanos parecemos haber aprendido muy poco después de tantos siglos. Bueno, como esta no es una conferencia acerca del tema, sino una especie de paseo más o menos distendido acerca de diferentes aproximaciones, les quiero mostrar una segunda, que es la que casi todos manejan. El criterio que yo podría llamar, para evaluar el bienestar o malestar humano, el criterio estadístico. ¿Por qué lo digo estadístico? Porque usa las palabras que todos reconocemos. Normal versus anormal. Entonces se habla de que hay seres humanos que son normales, que significa que se ajustan a la norma, ¿no? Y anormales, que se salen de esa norma. Pero cuidado, porque si esto es solo ajustarse a la norma, podríamos decir que el criterio estadístico es una tiranía de las mayorías. Hay veces en que una mayoría entera puede estar equivocada. Relleno. ¿Quién define algo que es normal? Lo mejor que tiene esa pregunta es que es una especie de espejo que nos hace mirarnos a nosotros mismos y decir, oye, claro, lo definimos siempre nosotros mismos. Es decir, en esta sociedad occidental a la que todos pertenecemos, es normal hacer ciertas cosas. Y como lo hace la mayoría, eso debiera considerarse positivo o aceptable. Y por supuesto que no lo es. En una sociedad entera como la chilena o como la norteamericana, que son sociedades llenas de violencia, llenas de drogadicción, llenas de racismo y llenas de disensiones y de sufrimientos psíquicos, uno podría decir, si esa es la norma, esa normalidad no la quiero. Estados Unidos me parece un pueblo tan enfermo como Chile. Y los hay en todos los ámbitos. Esto no es una cosa de pobres o de ricos o de centrales versus marginales, es de cómo vives tu vida, y tú puedes encontrar criterios acerca de que cuando lo normal es significativamente mayoritario, no necesariamente quiere decir que eso esté bien. Por ejemplo, el que gran parte de una población se drogue, significaría entonces que la droga es normal. Y sabemos que de todos modos drogarse es una pérdida de control sobre uno mismo y es un deterioro de un montón de tus funciones. Entonces, no porque algo sea estadísticamente normal, vamos a dejar de considerar que eso no es recomendable. ¿Por qué menciono este criterio? Bueno, ustedes saben, se ha puesto de moda. Y sobre todo, hoy en día se habla mucho de normalizar las cosas. Y normalizar equivale a decir, mira, en realidad es tanta la tendencia que entonces debiéramos considerarlo aceptable. No, señor. Hay cosas que no importa cuánta sea su tendencia a favor, no son recomendables para el desarrollo humano de todas maneras. Por eso insisto, para cerrar esta idea, que el criterio estadístico podría ser solo una tiranía de las mayorías. Sí. A propósito del uso de lo normal o anormal, es normal en estos tiempos que niños muy chiquitos estén jugando con teléfonos celulares. Sin embargo, eso no es saludable. Es lo mismo que darles comida chatarra. Es normal que centenares y miles de padres llevaran a sus hijos a comer comida chatarra porque los entretenían, y sin embargo, así como una cosa les envenena el estómago, lo otro les envenena el cerebro, y no porque eso sea fruto de la mayoría, va a estar bien. En realidad, el imperio del número es muy importante en esta sociedad y tenemos que tener cuidado contra eso. Hasta la publicidad les dice a ustedes, haga esto porque la mayoría lo está haciendo. Consuma esto porque ya muchos lo consumen, como si el número validara la calidad de algo. Y yo creo que un puñado de mariposas puede pesar mucho más que un saco entero de moscas. No tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de algo. En fin,
Me encantaría hablar horas de esto, yo creo que es un bellísimo tema y me da énfasis porque me dan ganas de pelear contra las circunstancias, pero es una pelea que no siempre íbamos a poder ganar. Pero vale la pena enfrentarse con estos molinos de viento. Tercer criterio acerca de lo normal o anormal. Este es uno de los más socorridos. Yo lo podría llamar un criterio clínico. Dan lo mismo los nombres. Yo no estoy poniendo estos nombres para que sea más fácil distinguir uno de otro, reconocerlos. ¿Cuáles son los conceptos básicos del criterio clínico? Bueno, el criterio clínico habla de salud mental versus enfermedad mental. También lo conocemos bastante y se dice mucho acerca de esto. ¿Qué podrá querer decir salud mental versus enfermedad mental? ¿Que las personas que se llevan bien con este mundo son sanas y las que se llevan mal con este mundo son enfermos? Sí, podría ser una idea. Pero cuidado, porque este criterio en realidad tiende a ser un criterio dogmático también. De otra manera, no dogmático religioso, pero parece que dogmático científico. Como diciendo, mira, hay criterios para decidir lo que está bien en lo mental y hay una serie de síntomas, aquí surge la noción de síntoma, para reconocer lo que está mal a nivel mental. No obstante, uno podría decir, hay personas que no se adaptan al mundo porque a lo mejor no vale la pena adaptarse a ciertos mundos. Si ese mundo está en decadencia, si ese mundo se está enfermando, si ese mundo a todas luces le hace daño a sus habitantes, no adaptarse a ese mundo podría ser una alta forma de salud, aunque vivas en el desacuerdo. No obstante, hay algunos criterios que surgen desde aquí, que parece que los dejaremos para otra clase futura, pero de aquí surgen un par de nociones que muchos de nosotros usamos, que son las nociones de neurosis versus, por ejemplo, psicosis. Digo, por ejemplo, porque hay otras nociones, pero estas son las distinciones más gruesas que hay. El neurótico es distinto del psicótico, dice el clínico. Porque el neurótico es alguien que enfermó, siguen diciéndolo, pero enfermó dándose cuenta de sus síntomas. Es algo así como, lo voy a dejar así, se da cuenta o tiene conciencia de sus síntomas. No estoy queriendo imponer esta conceptualización, solo me estoy ahora expresando con las palabras que en este criterio se usan. No significa que yo las adopte. Si alguien llegara atrasado a esta charla y me escuchara hablar acerca de el enfermo con síntomas, se podría formar una idea muy estrecha de cuál es mi criterio para observar estas cosas. Por eso lo subrayo. No obstante, se dice aquí en el enfoque clínico que en la neurosis el neurótico se da cuenta y al mismo tiempo sufre. Y que uno de sus síntomas principales es la angustia. Listo, tres cosas. La conciencia, el sufrimiento y la angustia. Que el psicótico no se da cuenta, que su sufrimiento es radicalmente diferente cuando lo hay, y que la angustia se transforma en realidad en otras cosas, como en manías o depresiones. Esto es muy simplista, muy, muy simplista. Pero ¿qué es lo que se está diciendo aquí? Mira, si yo tengo miedo de hacer algo porque es superior a mis fuerzas, yo podría sufrir angustia frente a ese tema. Imagínense que a mí me costara dar una charla, que a mí me fuera difícil hablar en público. Entonces, antes de una charla yo podría estar angustiado. Y esa noche podría haber dormido mal, incluso haber tenido insomnio porque mañana tengo que hacer mi clase sobre desarrollo personal. Aún así, ese síntoma es neurótico y no psicótico, porque es comprensible. Se podría entender. Yo lo desapruebo, pero lo podría entender. Pero que frente a esa misma angustia, porque voy a dar las clases, yo empiezo a ver elefantes rosados, no se comprende. Y ahí está el síntoma psicótico, el delirio. Se fijan que hay una diferencia enorme entre una cosa y otra, porque la neurosis parece ser solo una pérdida de magnitud del equilibrio habitual. En cambio, la psicosis, y por eso hice una raya tajante aquí, parece ser el ingreso en una zona tórrida donde no sabemos con cuántos monstruos de la razón enferma nos podemos encontrar. Algo así es lo que dice el clínico. Sin embargo, también se ha dicho que la salud mental es muchas veces una manera del poder,
una manera de definir lo que está bien y lo que es la obediencia y de castigar la disidencia o la desobediencia. Por lo tanto, los conceptos de neurosis y psicosis podrían ser enormemente cuestionables en ese sentido. Algunos señalan incluso que hasta las psicosis son aprendidas, que una madre esquizofrenógena es capaz de generar esquizofrenia en sus hijos. Hay toda una escuela de psicología que piensa eso. Y otros creen que la misma psicosis no es más que producto de desajustes químicos. Se fijan la cantidad de factores que hay y evidentemente ahí nadie se pone de acuerdo todavía. Como siempre, cada vez que yo estudié psicología hace medio siglo atrás, la respuesta de los profesores y la conclusión de nosotros mismos como alumnos era: depende. Depende de este factor o del otro y al final, mira, sabes que todos influyen. Que era una manera de no decir nada al final. Empezaba a ser incluso fatigoso el que nunca hubiera una respuesta definitiva. Bueno, también a lo mejor te entrena algo de humildad intelectual o epistemológica. Eso con respecto al criterio clínico. Permítanme mirar mi torpedo para no llegar a desordenarme. Claro. Mira, pensaba pasar de largo por ahí, pero no. Qué bueno que lo anoté. Hay otro criterio. Un criterio que podríamos llamar social y que distingue a los individuos en otras funciones exactamente. Lo llaman al individuo funcional versus el disfuncional. Traducido a castellano, significa que este individuo se adapta a la sociedad en la que está y contribuye al funcionamiento de esa sociedad y este otro no se adapta. Hasta ahí, mira, suena bastante bien. Claro, podríamos elegir puras personas funcionales para trabajar con ellos en el mundo y descartar a los disfuncionales. ¿Y si para ser funcional tú tienes que renunciar a ti mismo? Por ejemplo, en las prácticas neoliberales, que claramente van en contra del desarrollo humano, que claramente fomentan, por ejemplo, la competencia, cuando la competencia es un comportamiento claramente enfermo. Por ejemplo, en este enfoque, estoy citando uno, hay muchos otros. Me las estoy despachando ahora con el neoliberalismo porque es uno de mis adversarios intelectuales de siempre, pero podría haber otro. Podría ser el comunismo, podría ser varios otros fundamentalismos religiosos. ¿Qué pasa en el neoliberalismo? Se te habla de que la competencia perfecciona. Mentira, la competencia daña. La competencia produce oposiciones y produce fomento de la agresividad y de la violencia. Las sociedades más competitivas son al mismo tiempo las sociedades más sufrientes y con más daño para sus ciudadanos. Y te usan incluso palabras que ustedes deben reconocer, sobre todo ustedes jóvenes, deben reconocer como muy frecuentes. Van y te colocan esta palabra, supongo que la conocen, ¿no? Mire, te dicen que cualquier cosa difícil es un desafío. Cada vez que te quieran hacer alguna cosa que no esté dentro de tus ganas, te dicen es que es un desafío. Y ahí va el pobre ciudadano y parte para donde lo llamaron, sin pensar que en realidad los seres humanos no necesitamos desafíos. Lo digo de nuevo, los seres humanos no necesitamos desafíos. Necesitamos ternura, alegría, creatividad, amor, éxito, ser queridos, querer a otros, inventar, resolver, vivir, gozar. Desafíos no. Don Quijote no tenía desafíos. Si hubiera existido Jesús, para algunos es real, Jesús tampoco tenía desafíos. Ninguno de los seres humanos importantes habló jamás de desafíos. La palabra desafío tiene que ver en realidad con el esquema competitivo. Cada vez que a un neoliberal, un jefe, lo quiera hacer trabajar, le dice, mira, este es un desafío. Sí, jefe, diga nomás. Las personas que se andan desafiando a sí mismas, en realidad están poniendo a prueba sus funciones porque no están seguras de sus funciones. Correr detrás de los desafíos es una forma de inseguridad, no de potencia. Es más, podría ser una forma de prepotencia, que es lo contrario de la potencia. Si toda una sociedad se vuelve disfuncional, entonces no ajustarse a esa sociedad es ser funcional. Es todo lo contrario. ¿Cómo se produce en una sociedad los estallidos sociales? Lo que pasó en Chile y en muchos otros lugares. Básicamente todo el esquema social es muy coherente, está muy bien armado, es funcional. Sí, pero funcional para precipitarse en el abismo. Y salirse de ese esquema funcional nos hace disfuncionales. Y a lo mejor tenemos que protestar
Y a lo mejor tenemos que ser duros, y a lo mejor tenemos que enojarnos y salirnos del esquema. Y cuando nos salimos del esquema, podríamos ser casi asociales o antisociales. Pero aún así, estamos a lo mejor apuntando a una forma de desarrollo distinta de esta que ahora rechazamos. Por eso parece tan importante hacer la distinción. Funcional o disfuncional significa en realidad... Imagínense que el que operara aquí para hacer estos conceptos fuera el dueño del mundo. Me sirve versus no me sirve. Tremendo criterio. Al que me sirve lo contrato, al que no, lo echo. Una de las maneras de poder lograr catalogar todas estas cosas es ponerlas en perspectiva. No quedarnos con una sola, sino con varias que hay. Quedarnos con una sola equivaldría a nosotros también estrechar nuestra manera de ver las cosas. Por ejemplo, hay otro criterio muy antiguo que se usa, y ese criterio lo vamos a dejar planteado porque es muy usado. Un criterio que pudiéramos llamar biológico o biologicista, que es que dice, bueno, vamos a hablar de individuos que tienen mucho de animal y poco de humano. Es decir, volverse loco es perder lo humano y animalizarse, volverse bestia. Como está de moda la ecología, a muchas personas ya no les gusta este criterio y lo van a considerar violento, sí, sin duda. Pero les aseguro que está en mitad del razonamiento de la mayor parte de las autoridades en salud mental, acerca de que el ser humano que enferma, si lo viéramos en esta otra lógica, lo que hace es empezar a acercarse más al animal y perder la civilización y la cultura. Como si la civilización y la cultura fueran el máximo desarrollo humano. En realidad, algunos podrían señalar exactamente lo contrario. Se podría decir que los animales no son las bestias o los brutos, así como nosotros lo decimos, sino criaturas ecológicas infinitamente más adaptadas al ambiente que nosotros. Infinitamente. El ejemplo que suelo dar es, si desaparecieran las moscas hoy en día por un milagro o por un acto de magia, en un mes se acaba la vida en el planeta. Al revés, si desaparecieran todos los humanos por un acto bendito de magia, en un mes florece la vida en el planeta. Parece que quienes estamos sobrando en este mundo somos nosotros, que todavía, expulsados del eventual paraíso, no hemos encontrado una manera nuestra de adaptarnos a ese nuevo entorno y además de integrar a los demás. Yo creo que el criterio biologicista de que uno se va animalizando podría también verse a la inversa, que uno fuera aprendiendo lo mejor del hermano asno antes que despreciarlo, cuando en rigor ellos parecen vivir más en armonía con el mundo que nosotros. Y por último, otro antiguo criterio para esto era el criterio cerebral, o más bien era un criterio médico, ¿no? Que decía que la locura y la enfermedad mental estaban en el cerebro. Por lo tanto, si estaba en el cerebro, nosotros podíamos cortar un pedazo de cerebro y así se acababa, por ejemplo, la criminalidad. A eso se lo llamaba lobotomía. Se practicaba en muchísimas partes, se cortaba trozos del cerebro, así de brutal. Se fijan que parece no haber ninguna evolución desde esta pseudociencia del siglo XIX hasta este criterio religioso que ahogaba o mataba a los enfermos. Un segundo ejemplo de eso es el electroshock que practica la psiquiatría. Felizmente cada vez lo practica menos, pero el electroshock es exactamente una tortura idéntica a la de CNI con sus prisioneros, para que se altere de tal modo todo el esquema psíquico, mental y corporal que el prisionero, y mira lo que se me salió como lapsus, el prisionero, iba a decir el paciente, es lo mismo, el paciente prisionero pierda sus facultades y quede en estado de sopor. Sigue siendo exactamente lo mismo y es una práctica de la psiquiatría, la única rama de la medicina que nunca ha curado verdaderamente a nadie. La lobotomía y el electroshock son en realidad símbolos de la impotencia de una pseudociencia para conseguir el desarrollo humano, sin comprender las causas. Es simplemente cortando sus manifestaciones. Entonces, acabar con todo eso era una manera de suprimir el mal de raíz. Como las persecuciones criminales. Sabemos que las cárceles en realidad no están para rehabilitar, sino para castigar. Y por eso no tienen una función educativa. Evidentemente aquí se empieza a intuir ya hacia dónde quiero llegar cuando hablemos de otros criterios de salud mental.
Pero bueno, uno más moderno podría ser el criterio, le estoy poniendo nombres simplemente para distinguirlos, insisto, a lo mejor los autores de estos criterios no se sentirían satisfechos con eso. Un criterio que yo llamo sociológico es el individuo que se adapta versus el inadaptado. Adaptarse viene de adaptare, volverse idóneo para algo, es decir, hacerlo bien en un sistema. Y por supuesto acá, hacerlo mal en un sistema. Se parece mucho al funcional versus disfuncional. Solo que funcional y disfuncional suena un poco a útil versus inútil para el sistema. Adaptado versus inadaptado suena un poquito más a exitoso versus fracasado. ¿Se fijan que son pares de conceptos que generalmente están juntos porque dialogan entre sí? Entonces los que se adaptan a ese mundo, aunque ese mundo esté mal en sí, como el mundo neoliberal o el mundo comunista, los que se adaptan a ese mundo desarrollan ciertas habilidades y renuncian a otras. Y los que no se adaptan son castigados, se les hace electroshock, se les hacía lobotomía, se los manda a una clínica psiquiátrica en Siberia o se les hace un exorcismo. Hay diferentes maneras. O simplemente se los persigue en la sociedad por ser algunos de ellos considerados nocivos. Ya. En realidad hay muchos criterios más, pero hay uno que a mí me parece un poco más amplio, un poco más flexible. No tengo nombre para él. Le voy a poner psicohistórico simplemente porque se me ocurrió. Esto es un capricho conceptual mío. ¿Por qué lo llamo así? Psicohistórico porque tiene algo de psicología y algo de historia. Es decir, es un concepto evolutivo. Y ahora que estoy llenando la pizarra vamos a parar después de este par de conceptos. ¿Qué quiere decir este otro criterio? Que en realidad las formas de equilibrio mental, o como las llamemos, se podrían transformar en un paralelo también, o en un parangón entre identidad versus alienación. Seguramente, por lo menos el concepto de alienación le gustaría a Marx, y el de identidad le gustaría a los psicólogos, y algunos sociólogos también que hablan de la identidad nacional o esas cosas. Pero identidad versus alienación me parece a mí un concepto dinámico y lo voy a desarrollar en la próxima parte de la clase. ¿Por qué? Porque identidad, déjenme llegar por lo menos a la etimología de la palabra. Identikos, de idem en griego, en latín mismo, y entikos, ser en griego. El ser que es igual a sí mismo. Por ejemplo, un sinónimo de alguien con identidad sería auténtico. Auténticos, el ser igual a sí. Y lo contrario de eso es alienado, de alius, otro, el que no es él, sino que es otro. Por ejemplo, el que no tiene ideas propias, sino las que les imponen. El que no elige su música, sino la que le venden. El que no come lo que quiera, sino lo que está de moda. El que no elige su vestimenta, sino que se viste según los gustos de los otros, etcétera, etcétera, etcétera. En este paralelo, que es muy delicado porque es muy actual y que sin duda le llega a todos nuestros amigos y a mí también, nos vamos a explayar en la segunda parte de esta clase. No se pierda esta clase en los próximos 5 minutos.